Voces de la Metalurgia, un espacio para escuchar a quienes desde la industria y el asociativismo forjaron el camino. Entre historia, anécdotas y la visión de 2 generaciones, descubrimos el legado y el futuro de la metalurgia en Rafaela y la región. Emprendedor, empresario, industrial. ¿Se nace o se hace? En la receta de Juan Frauschi podemos reconocer un poco de cada ingrediente. Su personalidad curiosa, inquieta, lo llevó a interesarse por el legado de su papá, venido de Suiza desde muy joven, y a progresar desde el compromiso en ámbitos muy diversos: el taller, la industria, la docencia, la participación activa en la gremial empresaria, atendiendo siempre desde cada uno de ellos a las necesidades del entorno cambiante en desarrollo, con el objetivo de mejorar las condiciones de capacitación, la productividad y la calidad del trabajo. El paso de Juan por estos ámbitos es gratamente recordado y reconocido por sus pares, alumnos y compañeros, quienes reconocen emocionados todo lo que le deben a su empuje y pasión. ¿Te quedás a escucharlo? Hoy, Frauschi Sasifia. Bien, Juan Carlos Frauschi, Ernesto Frauschi. Aquí estamos para hablar de la empresa, de la familia y de los primeros tiempos. ¿Cómo estás, Juan? De salud, más o menos, pero de ánimo bien. Y eso es lo que importa. Y bueno, y en este momento de contar, porque a veces es importante transmitir, es importante el testimonio en primera persona, porque sirve para inspirar a veces, para inspirar a otros. Ya lo creo. Bueno, cuénteme cómo fue su vida y cómo nació esta empresa metalúrgica de reconocimiento a nivel nacional y también con experiencia exportadora. Yo tengo un principio bastante diagramado, pero no repetitivo, ¿no? Porque, bueno, yo fui a la escuela y el secundario lo hice en Bartolomé Mitre. La primaria es en la Bartolomé Mitre. Me recibí ahí y pasé a otra escuela que ya estaban en Santa Fe, no había más. La escuela industrial. Escuela industrial. Y los primeros años lo hice en la industrial acá, después hizo técnico en Santa Fe. Así que en Santa Fe se termina teniendo el título de ingeniero. No. Técnico mecánico en maquinaria. Técnico mecánico en maquinaria. Su padre era suizo. Mi padre era suizo, y su madre italiana. Sí, pero nacida en Argentina. Nacida en Argentina, hija de piamonteses. Sí, exactamente. Bueno, y su papá vino a trabajar por acá, vinculado un poco al desarrollo de la industria lechera. Sí, él vino, tenía 25 años cuando tenía él, y estaba en Suiza, y había una miseria espantosa. Un hermano de él, 15 años mayor, ya estaba en la Argentina. Entonces le mandó la plata para que venga él. Él vino y empezó a buscar algo. Con 2 amigos tenían una orquesta de música. Entre los 3, 2 tocaban música y el otro cobraba la entrada, ¿no? Y iban por los pueblos. Y llegaron a esta zona. Y acá mi papá se enteró de que había lechería. Entonces fue a husmear, a ver, y cuando le vieron los conocimientos que tenía, lo tomaron de inmediato. Y se puso a trabajar. Y el primer trabajo que tuvo fue la River Plate. La River Plate, una empresa de capitales británicos que tuvo una época dorada en la primera parte del siglo XX. Y bueno, ahí estuvo un par de años hasta que se hizo ¿cómo se llamaba? El Ministerio de Agricultura. Ministerio de Agricultura y Ganadería de la Nación. Y había un presidente que manejaba ese asunto. ¿Y lo tomó para desarrollar la lechería en la zona? No, eso fue después. Entró a trabajar en la lechería, ¿no es cierto? Y el gobierno lo puso a ingeniero que tenían para que
ordene todo el movimiento, porque era ahí en esa época era la explosión del trabajo en lechería. Bueno, entonces cuando lo llamaron para que se haga cargo de la dirección, dijo sí, con todo gusto, pero los empleados los pongo yo. Y ahí puso toda la gente que sabía y que conocía el tema como empleado. Por eso lo pudo extender muy rápido. A la lechería. Son los orígenes de la cuenca lechera más importante de Sudamérica que hay en esta región de Rafaela. Bueno, mi papá, mejor dicho, quien estaba en la organización de eso, lo había conocido a mi papá y lo pidió para Rafaela. Y dicho sea de paso, como no había mucha gente, le dio 3 departamentos. 3 provincias, Entre Ríos y Córdoba. 3 provincias, Santa Fe, Entre Ríos, Córdoba. Exactamente. Y a partir de ahí, mi papá, desde Rafaela, empezó a manejar toda la parte comercial de exportación. Porque todos los controles de exportación que salían de acá, los controlaba mi papá, lo autorizaba y después recién salía. Bueno, dejamos ese capítulo, tuvimos una especie de capítulo dedicado a sus papás y volvemos a usted. Habíamos quedado con el título de la escuela industrial. Después de ahí, usted contó en algún momento que fue a Córdoba y se inscribió como para ingresar a la industria aeronáutica. Había una desesperación de cargos impresionante y Córdoba era el lugar que mayor gente llevaba. Yo tenía un primo que el año anterior ya había hecho la presentación, lo habían aprobado y estaba trabajando. Y entonces me fui derecho a Córdoba a hacer. Resulta que voy y fui a la fábrica de aviones. Me tomaron los datos, todo, y me dice, preséntese mañana a las 8 de la mañana para hacer la prueba. Bueno, no te voy a contar todo lo que hice, pero hice la prueba y me la aprobaron. Y entonces me dice, bueno, el lunes preséntese a trabajar. No puedo. ¿Cómo no puede? No, estoy haciendo el servicio militar. Entonces lo llamó a otro tipo, qué sé yo, y me hicieron una nota especial de que estaba pendiente por el servicio militar hasta tomar el cargo. Nunca fue. Porque cuando llego a Rafaela, ese día mi hermano se había accidentado. Entonces mi mamá me dice, no me van a dejar solo. Dice, mi mamá ya era no era vieja, pero tenía sus años. Entonces digo, Había que ayudar a cuidar a su hermano, a Oscar. Digo, bueno, voy a ver qué hago. A la mañana siguiente, el director de la escuela técnica se enteró de que yo no me iba A Córdoba, así que se quedaba en Rafaela, Juan. Claro, entonces se vino como cohete a mi casa a decirme, tengo 2 cargos para usted. Como docente de la Escuela Técnica de Rafaela, Guillermo Lehmann, ahora. Sí, pero yo le dije, me largué a reír. Le digo, yo no estudié para dar clase. Le digo yo, no, dice, yo necesito tener los 2 empleados ya registrados para que me autoricen Para dar clases, para empezar para a dar dar clases. clase. Y después dice, a la semana siguiente, presentar la renuncia y chao. Pero yo ya tengo aprobado el ingreso y puedo mandar. 7 años me quedé. Qué bueno, así que fue docente. Durante 7 años. ¿Y eso fue clave para la formación de la empresa? Porque... No, ¿No? tampoco. No, porque cuando me empecé todo eso, una tarde charlando con mi papá, le digo, papi, digo, yo no aguanto esto. De ir a la escuela
8, 10 horas por día y después todo el día al cohete. Digo, yo trabajaba de las 7 de la mañana a las 9 de la noche y qué sé yo, y ahora con esto me muero de angustia. Digo, me dice, yo agarro, si te parece me compro un torno. Y entonces mi papá le dice, ¿te vas a comprar un torno? Hay trabajo para hacer cantidades, porque los que están fabricando los repuestos para tornos son unos babachos. Así que ahí nomás fui, saqué el crédito y me compré el torno y empecé a trabajar. 9 meses para hacer todos los planes, porque yo empecé a trabajar con los planes de Europa, que eran los que venían. Los que venían y acá, ¿viste? Uno venía, copiaba una cosa y la alargaba. Primero me puse a hacer los moldes. Yo tuve mucha suerte porque mientras trabajaba en Santa Fe, en el lugar donde yo ya estaba, había un señor que tenía 2 libros más grandes que la sabiduría. Era impresionante, porque en esa época se importó el auto, pero no se importaron los repuestos. Entonces, este hombre, ¿qué hizo? Se largó de lleno a reparar repuestos. Todos los días venían 2 o 3 tipos. No había repuesto para que funcione un auto y él los fabricaba. Y él los fabricaba. Y con eso aprendí, no más que mucho. Bueno, y después quedé 4 años ahí y me tocó el servicio militar. Bueno, y ya entonces en Rafaela con el torno comenzó y copiando estos modelos, estos planos europeos, comenzó a generar piezas. Ahí empecé en esa época. Y después ya me había agrandado, entonces hablé con mi hermano y le interesó venir a juntos, entonces pusimos otro torno en el patio de mi casa, así que ocupamos todos los patios para... Y después, sí, hice la primera compra de máquina. Bueno, acá estamos con Ernesto, que es su hijo, o sea que Ernesto, podemos decir que las empresas tecnológicas nacieron en los talleres, en los garages, como se dicen, pero también las metalúrgicas en Rafaela nacieron en los patios. Donde había lugar. Donde había lugar, donde se podía. Sí, donde se podía. La cuestión era emprender. Y sí, yo le digo que lo que me ayudó mucho fue la conversación con mi papá. Porque mi papá cuando me escuchó decir eso, me dijo, dice, mirá que esto, y me dio un plan de trabajo impresionante. Y bueno, pero después había que tener los modelos, porque los modelos que se hacían acá daban asco. Así que fui a ver a un ingeniero que trabajaba en Rosario, en Santa Fe, y que manejaba toda la exportación de llaves y cosas para Europa. Entonces lo fui a hablar, no habíamos hecho amigos, conocidos, porque yo venía a buscar repuestos ahí, qué sé yo, viste, va una vez, va 2 veces. Y se genera una relación. Si querés ser simpático, entonces cuando vi eso, dije, no, acá tengo que ir de uno que sabe. Entonces me fui a Santa Fe y fui a hablar con el ingeniero. Y me dice, sí, dice, no hay ningún problema. Mira, yo te indico cómo tenés que hacer, vos haces el modelo, me lo traes, lo fundimos, corregimos la versión y todo. Fue 9 meses, ¿no? Para llegar a tener una cantidad de muestras más o menos. ¿Qué era? ¿Y qué muestras de qué productos eran? ¿Cuáles eran los primeros productos? Y todo de la leche. Todo para proveer a la industria lechera. Tanto eran los elementos que desde ordeño hasta después cuando los ponían en las máquinas y cuando hacían la combinación y todo. Y con su hermano entonces formalizaron el nacimiento de la empresa. Sí, ahí le pusimos el número a la empresa. Yo hacía 2 años ya que estaba trabajando. Pero cuando vino él, digo, bueno, vamos a poner 0 acá. A partir de hoy... ¿1960? 1960.
y formalizaron la sociedad y comenzó la empresa ya con mayor decisión. Sí, yo te digo, yo tuve mucha suerte, porque ¿Por qué? yo estudié de mecánico en máquina herramienta. Y mi hermano, que hizo la misma carrera que yo, pero en el gobierno, aprendió, ¿cómo era? La parte de calderería. Bueno, de máquina herramienta, el otro calderería y Así que elemento hidráulico y presión. lo que no había visto y aprendido yo, él me sobraba. Se complementaron. Sí, sí. Y entonces, bueno, de ahí en más ya empezamos A crecer y a empezar a tomar los primeros empleados. Sí, sí. Lo que pasa que yo no lo comento. No vas a ningún lado. Yo daba clase en la escuela. Entonces agarraba todos los años el mejor alumno y me lo llevaba a la fábrica. Por eso le dije antes que fue clave su paso por la escuela, porque le permitió ver Sí. a los alumnos quizás con mayor emprendimiento, más emprendedores, los que más se destacaron, bueno, tuvieron... Y yo los tenía en el lugar de trabajo. Así Eso. que, y todavía iba, en esa época los profesores que teníamos en la escuela eran alemanes, que habían venido de la guerra. Sabían un montón. Entonces yo le agregaba la pregunta a ellos. ¿Y esto cómo? Y esto tenés que hacer así. Ya. No te daban mucha explicación, pero te daban el dato. Y ahí por ahí leí que hay una planta o algo importante que hicieron para Sancor, que fue cliente de... Para Sancor. Y mirá, cuando nosotros... Uno de los primeros grandes clientes, o el primer gran cliente. Claro, porque nosotros un día nos llaman de Sancor, porque a partir de ahí, todo lo que Sancor hacía para la lechería, lo hacíamos nosotros. Y entonces un día nos llaman por teléfono y me dice, decirle a tu hermano que venga, que tenemos que hablar con ustedes. Llegamos allá, empezamos a charlar, ¿viste? ¿Qué sé yo? Y por ahí me dice, bueno, vení, dice, pues, para que veas por qué te llamo. Y abrió una puerta y había 3 o 4 metros de todas las herramientas, todas las válvulas que tenían el conocimiento de las máquinas, los tenían en Sunchales. Y entonces me dice, mira, dice, a partir de ahora no fabricamos más en bronce. A partir de ahora todo lo que hacemos lo hacemos en inoxidable. Como promesa es bárbaro. El asunto es que las herramientas que yo tenía eran para lata, no para acero inoxidable. Para acero inoxidable. Y entonces primero que hicimos cambiar todas las máquinas. A invertir de nuevo. Y claro. Pero se quedaron con un cliente importantísimo. Oh, sí. Bueno, después ya se expandió y empezaron a practicar otra gente y se fue. Pero a nosotros, principalmente a mí, que yo empecé primero con el asunto, por los primeros moldes que yo hice Fundición. en fundición. Y después, cuando ya empecé a mejorar, fui cambiando, pero despacito. Pero cuando vino Sancor, chao, de hoy para mañana tenés que tirar todo y empezar de nuevo. Sí, lo pone ahí con una cara de decir qué hacemos. Sí, claro. Tomar decisiones. Ahora, lo que pasa es que hablé con gente que me dice, mirá que esto es lo que viene. Así que, o sea que no es que es por una semana, 15 días. Lo que viene y ahí, a partir de acá, dice, no se va a comprar otra cosa. Fue la decisión correcta entonces. Bueno, y a lo largo de los años, ¿hubo algunos hitos en la empresa? Algunos. Hitos, puntos para destacar. El crecimiento, fueron creciendo en toda la región, fueron consolidándose. Sí, se fue
se fue comprando máquinas más modernas. A medida que nos daba el cuero, comprábamos la máquina más moderna para tenerla en producción. Juan, ¿y ese primer taller dónde estaba? ¿Dónde funcionaba esa primera fábrica? La primera fábrica la teníamos en... Intendente Jiménez. Intendente Jiménez. Pero después, ¿dónde fui? En Ojín y Roque San Peña. Ahí compré... En barrio Alberdi. Sí, ahí compré un... O Sarmiento. Sarmiento, sí, de aquel lado de Sarmiento. Y en algún momento, entonces, el crecimiento hizo que se tuvieran que mudar hasta el parque industrial. ¿Qué año fue eso, Ernesto? 96. 1996, o sea que ya están cumpliendo casi 30 años en su nueva casa. Muchísimo. Bueno, y los años 90 que marcaron cambios en la política económica. Después de eso, hicimos una sociedad, no sé si era sociedad o cómo era, con participación. Una empresa de Alemania. ¿Cómo se llama? Nocado se llama. Nocado. Y cuando lo fuimos a ver, nos enseñaron todos los modelos que nosotros estábamos haciendo ya en acero inoxidable, pero con la categoría del alemán. Con la ingeniería de ellos. Exactamente. Fue una sociedad que en algún momento fue una sociedad para crecer y en otro momento para resistir. ¿Cómo fue, Ernesto o Juan, la crisis del 2001? Eso, nosotros nos salvamos por la relación que teníamos con los alemanes. Un jueves, yo estaba haciendo las cuentas y todo, ¿no? Y lo llamé a mi hermano y le digo, Cachi, en esta operación nunca ganamos tanta plata. Y bueno, no, pero guarda, hay que cuidarla porque... Sí, quedaste tranquilo. Pero mi hermano no compraba lo que necesitaba, no preguntaba el precio. Y a los 2 días sacaron 4-0. Claro. Nosotros, de tener un excedente, teníamos un clavo total. ¿Eso fue en la crisis del 2001 o antes? ¿O ahí? En el 2001. Ahí, 2001. Sí. Ahí. Salió de convertibilidad. Claro, cuando salimos de la devaluación. Todas las cosas eran iguales, pero los precios eran distintos. Si yo me acuerdo, lo debo tener por ahí eso. La primera carta que recibí fue de que le habíamos hecho una venta bastante a eso. Lo de la cervecería Quilmes. Sí. Había hecho un pago muy importante por un trabajo muy grande. Y bueno, de buena primera. Bueno, la devaluación esa crisis fue mala, pero la devaluación le devolvió la competitividad a la industria nacional. Sí, pero había que pagar las cuentas. Y para colmo, nosotros, con el asunto del acero inoxidable y los precios, comprábamos todo afuera. Cuando yo empecé a ir a visitar a los clientes para comprar acero, empezábamos a hablar, que aquí, que allá, que esto, que aquello. Bueno, Macarón, sí, no hay problema. Dice, usted me manda el plano de lo que quiere, yo le elaboro el producto y cuando tengo todo listo, le aviso por teléfono, usted me manda la plata y yo le mando el material. Así eran los negocios antes. Cuando salí a la puerta, no había nadie que no cobrara contraentrega. Entonces agarré y me fui a Alemania a hablar primero al socio y después a los demás para explicarle que tenemos muy bien, muchas gracias, muy lindo, pero que ahora no tenemos más plata. Eran más o menos 60.000 pesos lo que quedábamos en diferencia. ¿Y cómo hacemos? Y no sé. Y se animan a pagar 600 pesos por mes. Y sí, 600 pesos,
Bueno, me arreglaron con todos los clientes. Ellos se hicieron cargo de la deuda y ustedes después le pagaban a Y ellos. yo le pagaba a ellos. Qué bueno, eso sí que son socios que cuentan, ¿eh? Sí. Sí, por eso lo sufrimos mucho, porque después, por una mala operación, quedaron en planta y la vida. Y te la digo, en ese momento estaba la competencia de las cosas de acero inoxidable para la industria láctea y lechera y Bebido. de bebida. De bebidas. Hubo una licitación para un trabajo muy grande, donde eran 12.000 y pico pesos nuevos, ¿no? Para elaborar. Los de Europa, ni cuenta se dieron. Al contrario, yo creo que ganaron plata, pero nosotros. No. Para ir cerrando, Juan, hay dos cosas que tenemos que... me quedan 3 consultas antes de hacerle también alguna a Ernesto. Una tiene que ver con su paso por la escuela técnica como docente, después como una especie de captador de talentos para su planta industrial, pero ¿cómo surgió el tema de las pasantías escolares? Me parece que usted tiene algo que ver con eso. Sí. ¿Cómo se llamaba el presidente? Pupó, Foucault. Foucault era el el director de la escuela. director de la escuela. Y otro tipo muy capaz, éramos los 3 que manejábamos Un área de la escuela. el área de la escuela. Entonces una noche, que nos quedábamos conversando y qué sé yo, Pupó dice, tenemos que cambiar porque así no vamos a ir a ninguna parte. ¿Cómo? Y no, dice, ¿vos viste cómo están cambiando las normas, cómo están cambiando cosas? Nosotros con lo que tenemos en la escuela estamos cada vez más lejos. Y bueno, ¿y qué te parece? Y dice, lo que tenemos que hacer es el último año, que era el de la especialidad, mandarlo afuera, a la fábrica. Y los otros 2 años, sí, cumpliendo con eso. Pero el último año los mandábamos a los talleres, todo. Y nos llevaron el apunte, y aquí y allá. Bueno, y entonces hicimos una reunión con el director y los que tenían empleados que eran De fábrica. Sí, los dueños de fábrica, los encargados de fábrica y el Ministerio de Educación, imagino también. Claro, sí, el ministerio. Entonces lo llamamos y le dijimos, mire, nosotros estamos viendo esto, y eso necesita un cambio muy importante y nosotros no tenemos ni herramientas ni elementos como para hacer. Así que necesitamos cambiarlo esto. Y me parece, dijo Coso, que la única manera es que el último año, en vez de hacerlo en la fábrica, en la escuela, se haga en el lugar donde está trabajando. Que la formación sea práctica, muy práctica. Porque ahí te ibas a formar, porque ahí te iban a enseñar. Bueno, se llamó a la gente y se ofreció y se dijo, sí. Y el director estuvo muy bien ahí, porque dijo, lo que nosotros hacemos es mejorar las condiciones para que el empleado sea más capaz, pero no para poner un barredor en el patio. A 3 los echaron. A partir de ahí se empezó donde... Este formato que ahora se conoce como pasantías. Claro. O sea que de alguna forma es un precursor en este nuevo sistema que es una especie de transición de la escuela en la fábrica. Como Pupó, no escuché nunca más uno. Bien, la otra pregunta tiene que ver, Juan, con la participación en las asociaciones gremiales. Usted fue uno de los fundadores de la Cámara de Industriales Metalúrgicos. Bueno, ¿qué sentido, cómo ve esto de asociarse con otros pares
con otros colegas. Bueno, en ese aspecto, no sé si por mí o qué sé yo, tuve mucha suerte, porque cuando se resolvió, como se dice, hacer el último grado, se empezó a buscar maestros que teníamos en la escuela para que enseñen. Se juntaba el grupo completo y no teníamos un maestro para cada uno. Entonces se fue repartiendo y se fue distribuyendo la gente de manera tal de que los últimos años de último año estén relacionados con un profesor que tenía conocimiento para explicar. Y como también había distintas clases, se cambiaban. Por ejemplo, si vos eras electricista y el otro era, qué sé yo, carpintero, entonces el carpintero te lo mandaban a electricidad y así realmente se creció mucho, se puso muy bien, muy positivo. Y después la asociación de empresas para trabajar juntos. Sí, bueno, eso fue lo más fácil, porque una vez por mes iba uno del grupo a revisar. Si encontraba algo que no estaba ahí, venía, cagüeteaba y chao. Algunos se salvaron porque exigieron, mejor dicho, dijeron que tenían alguna situación especial, pero a 3 le dijeron, muchas gracias, a ustedes no lo necesitamos. Bueno, y usted siempre participó en el centro comercial también, y fue autoridad. Sí, ¿Cómo evalúa ese proceso? Ocupé todos los cargos del centro comercial. Y es importante estar en estas instituciones. Muy importante, porque aparte de aprender lo que dicen los que están alrededor, que normalmente no se produce eso. Teníamos la posibilidad de conectarnos con gente de más alto nivel que nosotros para una reunión, para una charla, y eso, te imaginas que te ayuda mucho para poder ir capacitándote, aparte que estás en contacto con empleados, digamos, que no tienen la jerarquía de los que están adelante. Bien. Ernesto, para vos, ¿cuándo te integraste en la empresa? Como para hacer un capítulo sobre la transición y sobre la cuestión generacional. ¿Cuándo me integré? Sí. Y por ahí por el 89. 89. Bueno, ¿y cómo eran las cosas en la empresa ahí? No, como lo contó Juan, es una empresa muy familiar. ¿Vos estás a cargo del desarrollo de productos o algo del área? Yo estoy a cargo de la presidencia ahora. La presidencia. Pero en ese momento estabas. Y en como, ese momento. ¿Vos te integraste con un título? Cuando ingresé. Como ingeniero. Sí, yo estudié ingeniería, no me recibí. Y después vine a Rafaela, me casé, vine a Rafaela y entré a trabajar en la fábrica. Y empecé en la parte de planificación, después. En el 91 compramos el primer control numérico, entonces como tenía conocimiento de electrónica y programación, tomé toda la parte de programación de los tornos, y hice un poco de producción, compra, venta, un poco en claro, toda la, lo que pasa en toda la parte. Que él ya no es que se había recibido, le faltaban 3 materias para cumplir con el mandato, digamos. Exactamente. Y empezó a joder el tema de, tenía fecha para mañana y hoy te avisaban de que se había suspendido 3 veces. Fue a Buenos Aires, a Córdoba, a rendir. Tenía un compañero allá y dice, vení que ahora se hace. Se iba allá, llegaba allá y decía, no se hace. Se suspendían, y bueno, cosas que pasan. Entonces tomó la resolución y dijo, no voy más, se va a la mierda. Y se quedó en la empresa. Bueno, Juan, la última, ahora sí.
¿Algún mensaje para los jóvenes, para los emprendedores, como industrial, viendo la empresa hacia atrás, toda su vida hacia atrás, desde el 60 para acá? Son muchos años ya, ¿no? 65 años prácticamente de la empresa desde su conformación. Claro, yo lo que te digo es a criterio mío esto. Por supuesto. Yo pienso que triunfa el que estudia lo que quiere. O sea, eso que le imponen, tenés que estudiar tal cosa. Ahora, el que elige, no importa la especialidad que elige, pero si la elige por gusto propio, ese es el primer paso bueno que da. Y después, bueno, de acuerdo a la capacidad de cada uno y a los conocimientos y a la voluntad, y a la motivación, se va haciendo. Yo te digo que nosotros, ¿cuántos tenemos ahora? ¿60? ¿Qué cosa? ¿Gente? Sí. 52. 52. Bueno, y los 52 conocen el oficio, porque no lo ponemos acá para hacer vista. Y muchos entraron con el sexto grado aprobado. Saliendo de la escuela. Saliendo de la escuela. Pero entonces lo agarraron. Y después ves las habilidades de cada uno y los podés empezar a repartir. La empresa hoy por hoy es un desafío, como siempre. Usted hizo una declaración ahí que es difícil hoy por hoy el mercado, ¿no? Oh, sí. No, y nosotros ahora ya se normalizó la entrega de los productos importados. Sí. Sí, siempre que puedas pagar como quiere el gobierno, sí, no hay problema. En cuentagotas te dan. Te digo que el promedio nuestro era depositar la plata, no plata nuestra, plata de coso, ¿no? Y a los 90 días nos daban la mercadería. Ernesto, Argentina es un lugar difícil para hacer negocios, pero bueno, las empresas prosperaron igual. Rafaela es una muestra con tantas empresas metalúrgicas sólidas. Sí, por supuesto, más allá de los vaivenes que puede llegar a tener la economía o lo pendular que puede ser los sistemas que implementan cada gobierno, las empresas sobreviven por la tenacidad que tienen los dueños, que son generalmente empresas familiares, y la otra, porque evidentemente los productos que se fabrican son de competencia nacional e internacional, si no llegás. Algunas más, con algunas dificultades, otras con menos, pero en términos generales son de muy buena calidad. Son competitivos, o sea, vos tenés todo el tramado industrial de Rafaela y muchas partes del país, que los productos son comercializables, tanto acá como en el exterior, o sea que lo que pasa es que no tenés un grado de estabilidad que te permita una planificación un poco más estable. Entonces, bueno, va y vení, o sea, un día son el más barato del mundo, el otro día son el más caro del mundo, un día está por ganarte la quinela o hacer un gran negocio y el otro día te está por fundir, pero bueno, y no hiciste nada distinto de lo que venía haciendo normalmente, entonces son todas decisiones que no las podés manejar, que pertenecen a la macro y tenés que adaptarte como puedas. De acuerdo. ¿Y en tu caso algún mensaje también, así como desde esta empresa que ya tiene 60 y pico de años? ¿Y qué mensaje te puedo dar? Se hace lo que si la persona puede hacer lo que le gusta, en buena hora. Y acá tenés que tener la tenacidad necesaria como para saltear obstáculos. O sea, fácil no la va a tener. Muchísimas gracias a los dos. Gracias Juan Carlos Frauchi y gracias Carlos Ernesto Frauchi. Bueno, gracias a vos. Espero que sirva de algo todo esto que hemos informado. Siempre es un buen testimonio. Me parece que repasar la historia con muchas décadas en el mercado fortalecidas, que han tenido sus
días de gloria y también han tenido sus días de invierno, pero están acá y están trabajando y están generando valor agregado y están generando empleo. Muchas gracias a los dos. Gracias a vos. Bueno, muy amable. Buenas tardes. Cerramos este episodio de Voces de la Metalurgia, pero las historias de nuestros forjadores continúan. Nos escuchamos en la próxima para seguir construyendo juntos el futuro de la industria. Voces de la Metalurgia es una producción de la Cámara de Industriales Metalúrgicos de Rafaela con la colaboración del Laboratorio de Medios Audiovisuales y Digitales de la Universidad Nacional de Rafaela. Conducción, Pedro Ullman. Asesoramiento y apoyo, Voces Comunicación.